Ojo, la defensa de Pedro Castillo presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una nueva demanda, amigos, por si acaso. Los abogados argentinos sostienen que la destitución y el encarcelamiento de Castillo no respetaron el debido proceso, las normas existentes y el derecho de defensa. Es víctima de una detención arbitraria. Wilmer Domínguez de Inti Noticias reveló que Zaffaroni y Crocetto, abogados argentinos encargados de la defensa internacional del maestro Chotano, dieron un duro golpe al denunciar que el presidente Pedro Castillo es víctima de una detención arbitraria y presentaron una nueva demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostienen que en la destitución y el encarcelamiento de Castillo no respetaron el debido proceso, las normas existentes y el derecho a la defensa, pues fue destituido de la presidencia y encarcelado el 7 de diciembre pasado luego de que diera un mensaje anunciando el cierre del Congreso, el mismo que es controlado por la derecha peruana. Sus abogados sostienen que su destitución y encarcelamiento no han respetado el debido proceso, las normas existentes y el derecho a la defensa, por lo que indican son ilegales y deben ser revertidos para restaurar los derechos violados del expresidente. Y es que, como dice Wilmer Domínguez, el maestro Chotano nunca cerró el Congreso, ni sacó los tanques a la calle, tampoco se alzó en armas, por lo que no dio un golpe. Pero como los jueces y fiscales se apegan al billete en lugar del derecho, colaboraron para sacar a un presidente patriota que quería recuperar las riquezas de nuestro país. La gran noticia que la prensa mermelera no quiere que sepas. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues tiemblan los corruptos. Ahí está, amigos, el doctor Guido Croxatto, el presidente Castillo y el doctor Eugenio Zaffaroni. Zaffaroni y Croxatto denuncian que el expresidente de Perú, bueno, nosotros sabemos que es presidente, porque lo han vacado ilegalmente, ilegítimamente. Por lo tanto, si no se respeta el debido proceso, sigue siendo el presidente. Eso es aquí y en la China. Es víctima de una detención arbitraria. Ojo, la defensa de Pedro Castillo presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una nueva demanda, amigos, por si acaso. Los abogados argentinos sostienen que la destitución y el encarcelamiento de Castillo no respetaron el debido proceso, las normas existentes y el derecho de defensa. Miren, yo no soy abogado, no soy juez, no soy fiscal, no tengo estudios. A las justas terminé mi secundaria. Soy pues un ignorante, soy un don nadie, ¿no? Comparado a los grandes abogados, a los magísteres, a los doctores, no soy nadie. Pero algo la vida me ha dado, que es la capacidad de razonar y pensar mínimamente, No digo que sea una eminencia, nada, mínimamente. Y lo mínimamente que tengo, que cualquier ciudadano lo tiene, es la lógica y la razón. ¿Y qué dice la lógica y la razón? Sin ser abogado, te dice que si el proceso para condenar a alguien, en este caso para vacar a alguien, para quitarlo de su puesto, si el proceso establecido por la Constitución y el propio reglamento del Congreso no se cumple, ese proceso deviene nulo. Y esto lo sabe cualquier estudiante de primer año de Derecho. Y así es como se liberan a muchos delincuentes, A propósito, la fiscalía o el juez comete un fallo en el proceso, bien aceitados con billete, cometen ese fallo para que después el abogado defensor diga, oiga, que aquí se violó el debido proceso, no se respetó no sé qué, no sé cuánto. Fuera, libre. Eso hacen las mafias con los corruptos. Pues aquí en el caso del presidente Pedro Castillo, exactamente igual, con la diferencia de que se violó el debido proceso, no porque Castillo les haya pagado para que violen el debido proceso. Fue la prisa, la desesperación por vacarlo. Era tanto su odio a Castillo, tanta su desesperación por vacarlo y entrar ellos a gobernar para robarle al país miles de millones, porque las grandes petroleras, las grandes mineras, ¿tú crees que esto lo han hecho gratis? Hay millones puestos en la mesa o debajo de la mesa de estos congresistas para hacer lo que han hecho. ¿Qué te crees, hermano? Pero les ha salido el tiro por la culata. Y dice así: los abogados de Pedro Castillo, los argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que al presidente es víctima de una violación de sus derechos políticos y de detención arbitraria. Castillo fue destituido de la presidencia y encarcelado el 7 de diciembre pasado
luego de que diera un mensaje. Un mensaje. Aquí no dice luego de que diera un golpe. ¿Se dan cuenta por qué esta sí es una prensa creíble? Porque está diciendo lo que ocurrió. ¿Qué hubiera dicho un diario peruano? Hubiera dicho: fue detenido, destituido y detenido después de que diera el golpe. No dio ningún golpe. Esta información es correcta. Es un diario argentino, por supuesto, que en el Perú, mamita linda. Bueno, Castillo fue destituido de la presidencia y encarcelado el 7 de diciembre, pasado luego de que diera un mensaje anunciando el cierre del Congreso controlado por la derecha. Eso fue lo que pasó. Dio un mensaje anunciando el cierre del Congreso. ¿Cerró el Congreso? No. ¿Metió a la cárcel a alguien? ¿Detuvo a alguien? No. ¿Sacó las toncas a la calle? No. ¿Se sublevó con alguien en armas? ¿Se atrincheró en el palacio? No. ¿Ordenó que algún cuartel, alguna comisaría se atrinchere, se rebele y tome las armas? No. Y entonces, no dio golpe, pues. Además, si hubiera cerrado el Congreso de manera constitucional, como le permite la Constitución, exactamente igual como ha hecho Guillermo Lasso, lo hubiera podido hacer. Si Castillo hubiese querido cerrar el Congreso, desde el primer mes que el Congreso se mostró abiertamente manipulador, obstaculizador y golpista, Castillo lo hubiese podido cerrar. En la Constitución está atribuciones de que el presidente cierre el Congreso, de manera que él pudo haber redactado perfectamente un escrito, un decreto para cerrar el Congreso desde el primer mes que empezó. Vete tú a saber si ese documento que han encontrado supuestamente no era de aquella época. Si está en sus atribuciones cerrar el Congreso, si el Congreso se pone como se pone. Si no, pregúntale a Guillermo Lasso por qué cerró el Congreso, no lo dejaba gobernar según él. Aunque en el caso de Ecuador la cosa es diferente. Hay una mega corrupción ahí de Guillermo Lasso monstruosa. Pero bueno, sigamos. Sus abogados sostienen que su destitución y encarcelamiento, no han respetado el debido proceso. Esto lo venimos repitiendo aquí en Inti Noticias desde hace meses, como se dice. No se han respetado el debido proceso, las normas existentes y el derecho de defensa, por lo que indican son ilegales y deben ser revertidos para restaurar los derechos violados del expresidente. Miren, amigos, es tan diáfana, tan absolutamente contundente los argumentos de la defensa, que es imposible que un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle en contra de Castillo y le dé la razón al gobierno peruano. Es imposible. ¿Por qué? Porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ahí no es como acá. En el Perú, quiero decir. Ahí no hay jueces prevaricadores. Ahí son jueces que llevan toda su vida dedicándose al derecho verdadero, ejerciendo la verdadera jurisprudencia, y ahí no pueden fallar que otra cosa que apegándose a derecho. En el Perú no se apegan a derecho. En Perú jueces y fiscales se apegan a qué? Al billete. Se apegan a qué? Al lawfare. Practican qué? La persecución política, que eso es el lawfare. Dar un golpe de Estado en un país utilizando a jueces y fiscales corruptos. Ese es el lawfare. Eso es lo que ha pasado en Bolivia con Evo Morales. Bueno, a Evo le dieron un golpe militar. Pero luego, durante todo ese año que gobernó Yanín Áñez, hubo un lawfare contra todos los del MAS. Sí, persecuciones. Matanzas hubieron en Bolivia. Lawfare, a Cristina Fernández de Kirchner, la acaban de absolver de una supuesta acusación de corrupción. La acaban de absolver porque no hay ninguna prueba. Le hicieron lo mismo al presidente Lula da Silva, a Dilma Rousseff. La metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque no son presidentes que se someten a los intereses de los oligarcas. Y no necesariamente porque sean rojos o comunistas. No, cualquier presidente que sea patriota
va a ser sujeto de lawfare. ¿Por qué? Porque el patriota, ¿qué quiere? Recuperar las riquezas para tu país. Y querer recuperar la riqueza para tu país no te hace rojo, ni comunista. Habrá muchos rojos y muchos comunistas que sí desean recuperar la soberanía nacional. Está muy bien. Pero también hay gente de derecha que quiere eso. Por supuesto, querer a tu patria no es de derecha ni de izquierda, hermanos. Querer a tu patria es querer a tu patria. Y puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Eso es indiferente. Eso es totalmente indiferente. Ahorita lo que necesitamos es gente patriota que ame a su país, que no se sienta orgulloso cuando vienen tropas extranjeras. Puchi, todos los peruanos ahí de sirvientes de los gringos, por Dios, ¿qué nos pasa? Esas cosas no se pueden sostener, ¿no? Bueno, indican los abogados Croxatto y Zaffaroni que son ilegales y que deben ser revertidos para restaurar los derechos violados del expresidente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe cuestionando duramente las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Dina Boluarte, que reemplazó a Castillo. En las protestas contra el régimen de Boluarte han muerto 67 personas, 49 de ellas por disparos de las fuerzas de seguridad. Es decir, los soldados y la policía han asesinado a 49 personas. Eso es la verdad. Ahí no hay manipulación, no hay engaño, no. Eso no es una fake news, eso ha ocurrido. Y está absolutamente establecido que así ha ocurrido. La excusa que da la señora Boluarte, los militares, es que las turbas embravecidas los atacaban y que eran violentos, bla, 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 bla. En Francia hemos visto manifestaciones 10 veces más violentas y no ha habido ni un muerto. ¿Es excusa? ¿Estoy justificando la violencia? No, por supuesto que no. Aquí, usted ve en mis programas, siempre he llamado a manifestarse pacíficamente, festivamente, democráticamente. Pero ¿por qué en otros países controlan las manifestaciones sin matar a nadie? ¿Y por qué en el Perú solamente son capaces de controlar una manifestación asesinando a la gente? Eso no puede ser. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque finalmente esos que han disparado y han matado y sus jefes van a acabar en la cárcel. ¿Qué creen, que van a quedar impunes? En estos tiempos es imposible que acaben impunes. Imposible. Están las fotos, están los vídeos. Hay pruebas a punta pala. No es como en la época de Sendero Luminoso, donde pues no existían redes sociales. Ahí se podía ocultar, masacres se ocultaron durante años. Hasta ahora el presidente del Congreso se ha librado. Él estuvo en Putis, en la comarca, comandando unos batallones, los famosos batallones Lince, que iban por esos pueblos masacrando a pueblos enteros con la excusa, ahí hay terruco, allá va, todos muertos. Oiga, momentito. Si entra una columna de senderistas de 6, 8, 10 personas, ¿cómo vas a matar a los 60 habitantes del pueblo? ¿Qué culpa tiene el pueblo de que se hayan refugiado ahí terrucos? No, las órdenes son matar a todos. Eso ha ocurrido en el Perú. Y de eso debería rendir cuentas el señor José William Zapata. Y de eso debería rendir cuentas el señor Cueto. Y el señor Montoya. El señor Quiabra. De eso no dicen nada. Por favor, señores, un poquito de seriedad. Vamos a hablar de terruqueo. Vamos a hablar de verdad del terruqueo. ¿Quiénes son los terroristas actualmente? ¿Es el pueblo indignado porque le han dado un golpe de Estado a su presidente solo porque no se atrevió o no quiso o no se sometió a firmar, a renovar los contratos ley? ¿Porque no firmó la hoja de ruta? ¿Porque no se sometió a que se le condonen las deudas multimillonarias de los deudores al fisco peruano?
porque no quiso hacer y entregarle sumas millonarias a la prensa mermelera. Por eso le dieron el golpe a Castillo, porque no se sometió. Dina Boluarte, ¿qué hace? En cuanto llega, toma millones a la prensa, cállense la boca, defiéndanme. Pues señora, le ha salido el tiro por la culata, porque el pueblo se da cuenta de todo, ya no se puede engañar. Increíble. Los abogados sostienen que la destitución y el encarcelamiento no se han respetado el debido proceso, las normas existentes y el derecho de defensa, por lo que indican son ilegales y deben ser revertidos para restaurar los derechos violados del expresidente. Y si además esto le sumas que la propia Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe diciendo que los disparos han sido hechos por los policías y por las Fuerzas Armadas, pues queda clarísimo, ¿no? Ya con ese informe está prácticamente Dina Boluarte, Otárola, todos sus generales con un pie en la cárcel. ¿Y tú qué opinas de la denuncia que presentaron Zaffaroni y Crocetto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Crees que algún día los políticos peruanos reconozcan que la destitución de Pedro Castillo fue irregular? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.